A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Estamos aquí nuevamente para seguir diciendo las cosas como son. En esta oportunidad, con César Ulloa Tapia, su servidor Patricio Aro Ayerbe, tenemos un invitado especial para tratar el tema de coyuntura, corrupción o sobornos. Él es Juan Francisco Camino. Juan Francisco es catedrático de la Universidad de los Hemisferios y un politólogo serio y analítico. En esta oportunidad trataremos pues entonces ese tema con nuestro invitado y con César Ulloa. Juan Francisco, bienvenido. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Un cordial saludo a Juan Francisco. De la misma manera a la audiencia que sigue con mucha atención a Telesucesos del canal diferente. Patricio, la región está en un proceso de elecciones y a diferencia de Ecuador, en Argentina las reglas electorales establecen que existen unas primarias y el resultado de ayer nos deja una serie de inquietudes en la medida de ¿hay permanencia o se restablece de alguna manera ciertos resquicios del giro a la izquierda desde el justicialismo, desde el peronismo que ahora cierra filas alrededor de Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Fernández? ¿O es que acaso en la región la gestión que sucede a los gobiernos progresistas como el de Macri, como el de Moreno, o incluso la falta de oposición en Bolivia les da un poco de respiro a estos gobiernos del giro a la izquierda? En Sudamérica el giro a la izquierda podría ser interpretado con el triunfo del fin de semana en las elecciones primarias de la Argentina. En ese triunfo, pues Fernández, del binomio constituido para la potencial candidatura a la presidencia de la República, ha dado lugar a una serie de especulaciones y reacciones en el país. Esas reacciones en un momento determinado en que no solamente se está buscando volver al poder en el Ecuador, pero también es importante analizar que en Guatemala la derecha nuevamente se hizo presente con el triunfo a la presidencia de la República. Todos estos temas vamos a analizar, pero también vamos a vincular esta reacción del electorado argentino, esta reacción del potencial electorado ecuatoriano también frente al triunfo y frente a los problemas de soborno y corrupción que parte inicialmente con el caso de Arroz Verde que ha sido tratado en este tema. Por eso hemos invitado, como decíamos, a Juan Francisco. Juan Francisco, estos son los temas que vamos a tratar con nuestra audiencia. Patricio, César, igual un saludo a toda la audiencia. Bueno, el caso de sobornos, que está ligado evidentemente con la corrupción en el Ecuador, nos ha llevado justamente a un punto en el cual podríamos hablar de un punto de quiebre, porque efectivamente ya se dictaminó por parte del juez que está a cargo del caso la prisión preventiva del expresidente Rafael Correa, algo que no había sucedido anteriormente, lo que nos lleva justamente a que el presidente de la República estará al frente, el expresidente, Correa, está al frente justamente ya de un proceso legal que, de continuar, podría justamente llevarle a un bloqueo político pleno en este caso. Y ahora el problema de la corrupción, ya si analizamos mucho más profundamente todo lo que se ha desarrollado con el caso de Arroz Verde, ¿no? Que no solo es en este caso los sobornos dados por empresas extranjeras, empresas que tenían contratos con el Estado, que dieron en este caso algunos millones de dólares, en este caso a la campaña de Alianza País entre el 2012 y el 2016, también evidencia un problema mucho más profundo que está arraigado en la cultura política del país. Yo revisaba justamente datos, por ejemplo, respecto a que no solo es los sobornos, sino también es el envío de hojas de vida, el pedir favores, en este caso, a las personas que estaban en el poder, lo que refleja que no nos hemos desligado de esa visión de patrimonialismo del Estado.
Desgraciadamente se llega al poder y tanto la gente como las personas que están en el poder manejan el Estado casi como si fuera su hacienda, como si fuera su propiedad. No se respeta la institucionalidad del Estado, lo que refleja un problema mucho más profundo como país. Y que desgraciadamente el caso de Arroz Verde, el caso ya que se lo llama ahora sobornos 2012-2016, evidencia un problema mucho más profundo, ¿no?, que tenemos como sociedad. Cómo miramos como ciudadanos al Estado y cómo el Estado incluso mira a los ciudadanos, mira en este caso a las empresas con las que se tiene contratos, no velando necesariamente por el interés común, sino únicamente por intereses específicos de intereses de las personas que están en el poder. En esta situación hay una doble vía, es decir, no solamente es la gente que está administrando el Estado, porque también hay el caso del pago de diezmos. Y eso también vincula a la sociedad como un todo, que busca empleo, que busca sitio. Y si tiene que dar diezmos, es decir, parte de su salario a un funcionario público para que le entregue una posición, un puesto, una actividad laboral, pues lo hacen. Entonces es un problema también de la sociedad. Ahora, atando el caso Sobornos, sobre la base de la investigación que lleva a cabo Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que por cierto hemos tenido el agrado de contar con sus declaraciones y que nos cuenten algunos tramos de la investigación en este programa, a mí me daría la impresión, haciendo un símil con las distintas realidades de la región, que la corrupción llega a ser permisible, llega a ser justificada, hasta cierto punto de vista se convierte como un patrón común en la ciudadanía que no afecta la imagen de las personas y de los políticos tampoco. Si nosotros miramos en Argentina, no hay político, en este caso política más judicializada, con una serie de indagaciones que Cristina Fernández. Así es. Si nosotros revisamos todo lo que sucede en Ecuador, eso no quiere decir que los procesos que judicializan e incluso las medidas cautelares en contra del expresidente Correa y sus seguidores haya creado una idea de que él ha perdido su nicho electoral. Incluso yo escuchaba el discurso, un fragmento del discurso de Alberto Fernández cuando agradece, dice gracias a todos y a todas las argentinas, donde ellos dicen que gracias a la victimización, es decir, gracias a la judicialización, ellos pudieron crear una figura de víctimas. E incluso ellos dicen el resultado en Argentina es el resultado que los argentinos y argentinas dicen no a la política de la venganza. Así es. Y a mí me parecería que Correa y sus aliados van a entrar con ese discurso. Todo lo que sucede es venganza porque no hubo en el Ecuador mejor gobierno, entre comillas, que la Revolución Ciudadana. Pero ojalá no pase lo que la reacción de Macri el momento de que conoció él los resultados, inclusive antes de que sean publicados oficialmente, y dijo, vamos a dormir. Ojalá eso no suceda en el Ecuador. No, para nada. O sea, y también es un trabajo que tiene la oposición, ¿no? O sea, la oposición a Correa, en este caso, los actores, diferentes actores políticos de cara al 2021, no hacer lo que hizo Macri, que decir, fue una noche en la que tuvimos una mala elección y se acabó, sino de entender, en este caso, primero las necesidades de la gente, porque parte del sistema político, o sea, si vamos desde la definición de Easton, justamente es tratar de canalizar y de recibir todas esas demandas del sistema para dar, en este caso, un tratamiento adecuado que pueda, en este caso, retroalimentar justamente esas necesidades. Entonces, es vital en los actores políticos actualmente, de entender cuáles son las principales demandas que tiene la ciudadanía y justamente no dar paso a que ese discurso de victimización que ya sucedió en Argentina, que es muy probable que suceda aquí en el Ecuador y que ya está sucediendo, porque si escuchamos con Correa, escuchamos a Glass, escuchamos a personas, en este caso a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, que están ahorita imputados por corrupción, están justamente ya hablando de eso. Y un poco, o sea, hace algunos días discutíamos con algunos colegas. Yo no sé si justamente apalancándose en este discurso de la victimización y tratando en este caso de legitimar una presunta persecución política, podamos llevar un efecto del gran ausente relacionado con Correa, como lo fue en su momento Velázquez Ibarra. El gran ausente que a partir de eso, o sea, estaba fuera del país, igual hablaba de persecución, de que los actores políticos se le querían ir en contra, comenzó a alimentar justamente ese mito. Entonces sí sería peligroso caer en ese juego, que tanto los actores políticos como los ciudadanos también caigamos en ese juego y no entendamos que lo importante es fortalecer las instituciones. En este caso, no judicializando la política, pero sí efectivamente dando al sistema de justicia
las herramientas y la legitimidad necesaria para procesar penalmente a quien efectivamente ocasionó o estuvo involucrado en casos de corrupción. Pero esperemos que estas reacciones no generen precisamente lo que ha pasado en la Argentina. Ya están victimizándose los actores de una serie de delitos. Son tantos y tan graves los delitos cometidos por todos los revolucionarios encabezados por el expresidente de la República, que a los operadores de justicia hoy, realmente con una cabeza visible, muy significativa, como es la fiscal general, no les ha quedado otra cosa que dictar la prisión preventiva para el líder de esta organización delictiva. Entonces, sin embargo, ellos tienen tanta habilidad y tantos recursos para convertir ese delito y esa actitud de corrupción como precisamente una actitud de persecución. Y eso podría, de alguna manera, dar lugar a lo que sucedió en la Argentina. Ahora, habría que agregar que hay que salir de la lectura prefabricada, de la lectura prototípica de los comentarios de las redes sociales. Y yo leía en esta avalancha de comentarios que un gran error de la oposición argentina es que está fragmentada. Yo diría que la oposición más bien ahora ha sido homogénea, porque hay un solo candidato que se presenta a las primarias con un frente bastante fuerte, que es Macri. Y a diferencia de Ecuador, yo diría que en Ecuador no hay una oposición orgánica, hay una oposición fragmentada por la disputa de liderazgos ocasionales, coyunturales, no estructurales, y que además nuestra oposición ha sido bastante torpe. Y digo torpe porque además, bajo el criterio de subestimar un nicho que electoralmente se demuestra en las locales, en algunas alcaldías, prefecturas, más del voto del Consejo de Participación Ciudadana, nos hace que no se pueda subestimar a un movimiento que respalda un líder que tiene entre el 25 y 30% de votantes. Con ese 25 y 30% de votantes, en cualquier elección presidencial, desde el 79 hasta el 2005, se pasaba la segunda vuelta. Entonces yo creo que ahí hay que leer con datos, con cifras, y entender por qué existe todavía un apego, existe todavía un cariño, un afecto hacia el expresidente Correa y hacia su movimiento, ¿no? Esta oposición fragmentada a la que hace referencia César ha dado lugar y hasta el momento de por lo menos 20 precandidatos a la presidencia de la República, lo que quiere decir que eso va a dar oportunidad precisamente a que ese 25 o 30% no solamente que pase a la primera vuelta, sino que sea el triunfador de la primera vuelta, y eso es lamentable, pero es un momento también, me atrevería yo a decir, que con el desprestigio de los partidos políticos, que no ha salido de la crisis de la última década del siglo pasado, ese desprestigio ha arraigado tanto en el votante, en el elector, que simplemente podría decirse que esta es la hora de la sociedad civil, es decir, los miembros de la sociedad civil conformar un centro alrededor del cual se aglutinen las organizaciones políticas y poder sacar un solo candidato de oposición para que suceda lo que está sucediendo también en buena medida en Buenos Aires. Es una opción, evidentemente, pero ahí el problema que yo le veo es dos cosas. Primero, históricamente, siempre cuando ha existido en el Ecuador una figura fuerte en la política, hablemos de Blasco Ibarra, hablemos de lo que en su momento fue Eloy Alfaro, en su momento, en este caso también León Febres Cordero, ya desde el retorno a la democracia, en el caso también Rafael Correa, siempre se ha articulado en torno a esa persona. Entonces, por ese lado, yo creo que un poco eso explica esa, y aparte, efectivamente, que el gobierno de Correa se vio beneficiado por una bonanza petrolera sin precedentes en nuestra historia. Entonces, un poco también se evoca el recuerdo de lo que se hizo en ese gobierno, pero no necesariamente por decisiones específicas, o más que por decisiones específicas, por decisiones tal vez acertadas, porque se pudo haber hecho mucho más, sino por una coyuntura económica que favoreció, en este caso, el ejercicio del poder. Ahora, la articulación de la sociedad civil, yo creo que es necesaria, es urgente sobre todo, considerando lo que decía César, la fragmentación de la oposición. Desgraciadamente, incluso si revisamos datos desde el retorno de la democracia, hemos tenido un número efectivo de partidos entre 5 y el 7.
si analizamos ese índice. Claro. O sea, es una fragmentación tan alta que más bien se rompe cuando Correa está en el poder. Alguna vez sacábamos algunos datos del número efectivo de partidos y en la elección del 2013 el número efectivo era de 1.9, reflejando la fortaleza que tenía Correa. Pero hemos vuelto un poco en este caso a la fragmentación que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Eso evidencia que efectivamente no hay una visión desde la oposición de manejar un proyecto político de país por un lado. Segundo, peor, teniendo una figura tan fuerte en la contraparte que es Correa, no ha existido esa, no sé si decirlo de esta manera, como visión de poder articularse en torno a un bloque de centro hacia la derecha, un bloque de centro. Pero yo lo único problema que le veo a lo que usted decía, Patricio, respecto a la configuración de un bloque desde la sociedad civil o desde un centro de la sociedad civil, es del acceso a recursos, por ejemplo. O sea, ok, se articula este grupo, pero ¿de dónde se podrían obtener los recursos para campaña, para las movilizaciones, en este caso políticas? Yo creo que ese sería uno de los problemas que tendría este grupo. Lo que se podría hacer es tal vez un bloque desde la sociedad civil que se articulen, sí, ciertos actores políticos, no podemos negar tampoco eso, para crear un frente, tanto sociedad civil como algunos partidos políticos, frente a ese 25-30% que tiene en este caso el presidente Rafael Correa y su agrupación política, que como ustedes bien lo mencionan, ahorita le metería en segunda vuelta. Así es, pero el problema no solamente es la dificultad que podría establecerse para reorganizar a la sociedad civil, sino también el desprestigio, decía yo, en que han caído los partidos políticos, porque la corrupción ha sido tan grande y los directamente responsables son las organizaciones políticas. Inclusive se llega a decir, y mucho en las redes, que la gran cantidad de candidatos no es otra cosa que para recibir los recursos que el Estado les entrega para el ejercicio de la campaña política. Entonces, de alguna manera, no me consta, no tengo argumentos suficientes ni evidencia empírica para decir que eso sucede, pero las redes están llenas de esos comentarios. Es decir, el candidato fulanito se quedó con tanto de los fondos asignados para la campaña. Entonces, sí, es hora de que la lucha contra la corrupción salga y nazca de la sociedad civil, porque hasta el momento no aparece el gran autor y el gran médico que haga la cirugía mayor que se ofreció hace casi 2 años. Yo creo que un reto que nos deja las elecciones en Argentina y de cara a las elecciones bolivianas, donde está como un líder bastante complejo de alcanzar, que es Evo Morales, es que hay varios elementos. Me parece que los gobiernos, como el gobierno de Macri y el gobierno de Moreno, se convierten en los jefes de campaña de los líderes que salieron. Es decir, la gestión no adecuada hace que el electorado vuelva a comparar y por lo tanto prefiera lo pasado a la perpetuidad o a una reelección de estos gobiernos. La segunda, que no se ha hecho un estudio bastante claro para descifrar el comportamiento del electorado, que a mi modo de ver es un electorado distinto al del 2005, al del 2006, 2007, porque solo en términos etarios hay un segmento de la población que va de 15 a 35, sobre todo desde el voto facultativo 16 a 35, que llega casi al 50%. Es un electorado joven y además que conoció o solo tiene como única referencia a la Revolución Ciudadana. La tercera cosa es que las denuncias de corrupción han golpeado a los gobiernos del giro a la izquierda, pero no les han metido en terapia intensiva. Es decir, han sido golpes, pero han sabido resistir esos golpes. Golpes que han resistido a distintos tipos de delito: abuso de poder, tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, peculado, coimas, soborno. ¿Qué les hace resistir tanto a estos expresidentes o a estos gobiernos? ¿O es que acaso los nuevos gobiernos o quienes se postulan no logran todavía sintonizar con el electorado? Sin embargo, ese 50% del electorado que constituye un electorado joven son los millennials, son aquellos que se mueven a través de las redes sociales, y las redes sociales y la red está jugando un papel muy importante, de tal manera que ese papel importante que están jugando las redes debería ser explotado en beneficio de la democracia. De eso se trató mucho en el 10º Congreso de Ciencia Política realizado en Monterrey, donde tuve la oportunidad de asistir, el Congreso de la Asociación Latinoamericana
de ciencia política, y claro, se hace referencia al estudio que realiza Harari en su obra extraordinaria Homo Deus, en donde dice, sí, la política se está quedando atrás del resto de actividades porque no se administran adecuadamente los datos que están presentes precisamente en la red, y eso no está sucediendo en el país. Sin embargo, ese voto joven, ese voto millennial, ese voto que tiene la opción de interactuar a través de las redes sociales, debería también jugar, y yo considero que esos internautas son un elemento importante de la sociedad civil precisamente. Por supuesto. Entonces, hoy aparece un nuevo elemento dentro de la sociedad civil, que son los internautas. Así es. Y respecto al tema de la corrupción, alguna vez con Arturo Moscoso, igual colega, que trabaja en la Universidad de las Américas, revisábamos unos datos de la POP, de Latin American Public Opinion Project, respecto justo a la tolerancia a la corrupción. Hay una pregunta específica que se hace en las entrevistas a lo largo de varios años, en el cual se le pregunta a la gente, ¿usted hasta qué punto acepta que se pague un soborno o tenga que pagar un soborno? Y los datos del año 2016, Arturo me comentaba y lo verifiqué después yo directamente en la base de datos, alrededor del 25% de las personas aceptaban que en determinadas circunstancias se puede pagar una coima o un soborno. Eso refleja que existe efectivamente una tolerancia hacia la corrupción, lo que explicaría justamente, como dice César, que a pesar de que ha existido varios delitos en los que están involucrados exfuncionarios de gobiernos de izquierda o progresistas, en este caso de la década anterior, que a pesar de eso no han tenido un golpe o no se les ha atestado un golpe definitivo, sino que más bien, articulando lo que hablábamos de hace un ratito, el discurso de la victimización más de esa tolerancia hacia la corrupción, más bien, se mantienen, e incluso, como hemos visto en el caso de Argentina, en las primarias que se desarrollaron el día domingo, pueden, en este caso, y tienen toda la opción de volverlo, en este caso. Ahora, efectivamente, las redes sociales es importante las redes sociales como herramienta, justamente para generar una discusión más importante respecto a la política. Bueno, yo quisiera agregar algunos elementos que me parecen importantes. Este escenario regional nos deja como 3 grandes rubros de investigación en profundidad con mayor alcance. La primera, ¿existe acaso, a manera de pregunta, una incapacidad de reinvención de la derecha? Es decir, vemos que la derecha tampoco ha podido reinventarse o ha estado a la altura de competencia electoral de los gobiernos de elegir a la izquierda. La segunda, parecería que existe una vaciedad de un centro. Es decir, no hay un centro político o algo que modere, atempere o equilibre entre centro e izquierda. Es decir, en el Ecuador tampoco vemos que ha podido emerger una tendencia de centro. Y la tercera, ¿hasta qué punto de vista los partidos, tanto los partidos dinosaurios, es decir, los que de alguna manera quisieron revivir después de la salida del giro a la izquierda, y los nuevos partidos, podrían conformar un sistema que de alguna u otra manera nos dé vientos más frescos de democracia? Parece que hay ahí unos 3 elementos que nos podrían dar ciertas pistas de lo que está sucediendo. De estos 3 elementos, la reconformación de la derecha, es decir, del otro lado, en el movimiento pendular, diríamos nosotros, que se ha producido en la última década, el gobierno más representativo significó el gobierno de Jair Bolsonaro en la República Federativa del Brasil. Pero hay ya una ruptura al interior del gobierno. La renuncia del general Santos era el ministro secretario de Gobernación o de Gobierno. Santos Cruz es el nombre del general. Tuve la oportunidad de que él fuera mi compañero en un curso cuando realizábamos en los años 78 de comandos de guerra en la selva de Brasil, en Manaus. Santos Cruz era compañero mío. Él rompe porque no son las fuerzas militares o los elementos militares a partir del vicepresidente de la República los que realizan esta presión hacia la derecha, sino son los grupos religiosos. Ellos son los que están presionando en grupos muy conservadores para que realmente Brasil gire a la extrema derecha o conduzca a la extrema derecha. Estaremos a la espera, incluso si es que el discurso justamente pegado hacia la religión, ¿no?, hacia ciertas demandas de grupos religiosos, puede tener calado en el Ecuador, y eso puede tal vez articular a ciertos sectores pegados más hacia la derecha de cara a las siguientes elecciones. Es un tema que hay que dar justamente un seguimiento.
De esta manera, con Juan Francisco Camino, catedrático de la Universidad de los Hemisferios y analista político, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.